tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara, fue presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, fue también director ejecutivo de organización electoral de lo que fue el Instituto Federal Electoral, fue consejero electoral en el instituto de esta especialidad allá en su tierra, Michoacán, como es ahora consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Se trata de Jaime Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René. Me da mucho gusto saludarte y agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Bueno, pues estamos a 19 días ya de la jornada electoral y quisiera arrancar, si te parece, pidiéndote un balance muy sucinto, muy breve de la situación y el estado en el que llega el Instituto Nacional Electoral a esa fecha crucial. El INE está hoy trabajando, como lo ha hecho desde hace varios meses, para organizar las elecciones con toda la legalidad, las garantías y toda la eficiencia técnica y operativa para refrendar la capacidad que tiene el INE, ofrecer a la ciudadanía mexicana unas elecciones limpias, eficientes, bien organizadas y donde ciudadanas y ciudadanos puedan ejercer su voto con libertad y sobre todo con la garantía, la confianza de que su voto será bien contado y que la suma de los votos determinará quiénes ocuparán los cargos que están en disputa. Te lo pregunto por lo siguiente, Jaime. Están trabajando con encargados desde de despacho en áreas claves del instituto, no con funcionarios formal y legalmente designados con ese propósito. Esto ha generado cierta duda sobre por qué trabajan de ese modo y cómo es que no lograron designar a quienes deberían de ocupar los cargos. Sí, y es una situación inusual y nada deseable que para unas elecciones nacionales, sí, es decir, donde concurren todas las elecciones federales y casi todas las elecciones que pueda haber en los estados, no tengamos en toda la plantilla de cabezas ejecutivas del instituto a titulares designados por el consenso de las consejeras y consejeros que integramos ese órgano máximo de dirección. La ley prevé que esos cargos se deben designar por mayoría calificada a propuestas de la presidencia. Y en varios casos no ha sido posible construir consensos con personas que por la mayoría de los consejeros juzguemos capaces y confiables. Tocaste una palabra clave, consenso. La falta de ese consenso ha alentado la idea de que hay dos bloques de consejeros confrontados al interior del colegio del propio Instituto Nacional. Hay diferencias de opinión y se distribuyen de distinta manera, pero desde mi punto de vista no son ni tienen por qué ser bloques de piedra que no se modifique nada. La verdad es que las mayorías son fluidas, pueden cambiar y quienes votan en un sentido sobre un asunto determinado pueden votar diferente de cómo votan algunos con los que más frecuentemente coincide. Entonces yo creo que más que hablar de bloques totalmente, pétreos e inamovibles, no es así. Sin embargo, sí hay un problema de dificultad para construir consensos y esto sí puede afectar la cohesión y eventualmente hasta la eficacia para algunas tareas. Y sí, hay algunas encargaturas de despacho que han sido designadas por la presidenta a falta de acuerdo con la mayoría de consejeros y que por un lado es una salida prevista. Sí, es una opción no deseable. Es una opción excepcional y provisional.
El problema es que no ha sido ni tan excepcional ni tan provisional. No es lo más deseable, y uno, porque es muy importante que quienes ocupan cargos ejecutivos de alta dirección cuenten con el respaldo y la confianza de todo el Consejo. Del colegio. Y por otro lado, porque algunos cargos específicos no parecen tener toda la experiencia y la capacidad para cumplir las funciones de manera óptima. Ahora, hay en todo esto una suerte de paradoja. De acuerdo con la reforma del 13-14, la intención era hacer más cortos las campañas electorales para dar mayor tiempo de gobierno, y sin embargo hemos vivido una larguísima campaña. Ha habido anteprecampaña electoral, ha habido precampaña electoral con candidatos únicos y ha habido campaña, que es la que está en curso. En las dos primeras fases, la anteprecampaña y la precampaña, las dos coaliciones más importantes incurrieron en violaciones a la ley o en torceduras de la ley que rebasaron al instituto. A mi parecer, desde luego, ya tú me dirás si es así o no, pero que en todo caso, por la laxitud y la tolerancia con que se condujo el instituto ante esas presuntas violaciones, pareciera haber perdido autoridad. ¿Coincides, disientes? ¿Qué piensas de esto? Creo que la verdadera anomalía ocurrió con lo que se le ha llamado anteprecampaña. Obviamente un concepto inexistente en la ley y hasta en el sentido común sobre las reglas para una competencia. Frente a las campañas, no solo anticipadas, sino anticipadísimas, el INE careció de instrumentos normativos suficientemente eficaces para parar ello. Y lo explico muy brevemente. Había criterios derivados de la ley, pero establecidos por el Tribunal Electoral, que consideraba que habría actos anticipados de precampaña únicamente si se hacían antes del periodo de precampaña, pero dentro del proceso electoral, que en este caso empezó en septiembre. Entonces, si hubo anteprecampañas o campañas anticipadísimas antes de septiembre, el Tribunal Electoral había establecido criterios que no permitían calificar tales actos de proselitismo evidente como actos anticipados de precampaña. Calificar y castigar. Sí, y hay que recordar que en esa materia el INE tiene facultades únicamente para preliminarmente establecer medidas cautelares y remitir con los casos sustanciados, con los elementos de hecho que se puedan tener, trasladar a la sala especializada del Tribunal Electoral para que ésta valore el fondo y pueda determinar si hay lugar a una sanción. Casi nada de esto ocurrió, y eso sí fue una anomalía que yo estoy consciente que puso en entredicho la capacidad de las autoridades electorales para hacer valer algo que se estableció hace años, la regulación de las precampañas para que nadie se anticipara demasiado. Así es. Ahora, déjame rescatar en la pantalla, dijiste algo, a mi parecer, importante, en el 12 de marzo en la Universidad de Colima, al hablar de la importancia que revisten los comicios que vamos a tener el 2 de junio. Si te parece, lo vemos. Y esta es una elección, se ha dicho muchas veces, la más grande de la historia por el número de electores, por el número de cargos por elegir. Pero es también una elección en la que está en juego, quizás más que en otras elecciones, el rumbo del país para los siguientes años, quizás varios lustros, y es muy importante contar con suficientes elementos para participar en esas elecciones, decidir, elegir y elegir bien. Elegir bien quiere decir con buena información y con entera libertad, simplemente.
Estamos ya de vuelta con Jaime Rivera y a mi parecer dices dos cosas importantes y quisiera que las explicaras. Dices que estas son importantes no solo por el número de posiciones en juego, no solo por el número de electores que habrán de participar, sino también porque determinan el rumbo del país. Primera pregunta, ¿por qué? Explícalo. Toda elección, sobre todo cuando es de carácter nacional como estas, sí determinan en algún grado el rumbo del país. Sí. Toda. Pero además, en este caso, esto está más acentuado. Primero, porque ha habido un ambiente de polarización extrema que difícilmente podríamos identificar en el pasado mexicano. Y por otra parte, porque en las propias propuestas de los contendientes sí se advierte que se busca cambiar el rumbo radicalmente. Incluso si uno hace caso de algunas de las propuestas de reformas constitucionales que están puestas sobre la mesa y que están en el debate, si esas reformas constitucionales que están puestas como elementos de campaña a favor o en contra, podrían cambiar la estructura del régimen político de México. Ahora, curiosamente, bueno, esa es una coalición la que propone eso, la otra no. La otra propone contener, de hecho, lo que estás tú señalando. Pero dices que esto podría tener efectos por algunos años y dices quizás lustros. Y me llamó la atención, digo, la medida de la política nacional son sexenios, tú hablas de lustros. ¿Por qué? Porque sí puede ser una cantidad de años grande si se cambiara el régimen político. Tenemos un régimen republicano y en las últimas décadas se construyó un régimen democrático, de democracia imperfecta se puede decir, pero una democracia que ha funcionado para, primero, poder cambiar a los gobiernos a través de los partidos por medio de elecciones auténticas. Y por otra parte, con un sistema de distribución del poder conforme a las constituciones republicanas, que ejercen una función de control del poder y contrapesos para el ejercicio de una diversidad de funciones estatales, muchas de las cuales se han ido especializando y se han depositado en órganos del Estado, pero con autonomía técnica para decidir. Si hay la pretensión de, por un lado, prácticamente disolver la división de poderes y por otro lado, desaparecer a los organismos constitucionales autónomos, habría un cambio de régimen que podría durar muchos años. Y entre otras cosas, un interrogante que podría quedar, y subrayo, lo digo condicionalmente, podría, la oportunidad de tener elecciones auténticas porque éstas estén organizadas y arbitradas por un organismo constitucionalmente autónomo que sea independiente de los partidos y de los gobiernos. A ver, es delicado lo que estás diciendo. Si se diera esto que tú estás diciendo, ¿la democracia sería el vehículo para lastimar a la democracia? Por lo menos cambiaría la fisonomía de la democracia que tenemos ahora. Ya, ahora, justamente en relación con esto, ha llamado poderosamente la constante intervención presidencial en los comicios. Si no me equivoco, tú me darás ya la cifra precisa, han llevado a cabo 30 medidas cautelares por intervenciones del mandatario en el curso de su conferencia matutina. Es insólito lo que estamos viendo. Sí, porque se trata sobre todo de el jefe del Estado mexicano que desatiende una prohibición constitucional expresa, que es intervenir en la competencia entre partidos. Y la ley y los procedimientos y criterios judiciales, a través del Tribunal Electoral, establecen procedimientos y posibilidades de sanción a servidores públicos que transgredan esa prohibición. Sin embargo, lo que no existe son mecanismos eficaces para sancionar
al jefe del Estado mexicano. Para otro tipo de servidores públicos suele, primero, una vez que se sustancian y se dictamina que sí hay sanción, puede darse vista al superior jerárquico de aquel servidor público que ha violado una restricción constitucional. No hay un superior jerárquico del presidente, salvo que se considerara el propio poder legislativo o el poder judicial, que solo lo puede hacer a través, por ser materia electoral, a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Ahora, en esa medida, su actuación, la del instituto, ha sido a posteriori. Difícilmente podría ser a priori, porque no saben qué va a decir. ¿Cómo contener sin confrontar? Los instrumentos y las facultades de que dispone el INE para contener esas eventuales o aparentes, y quisiera decirlo así, que tienen apariencia en primera instancia de violación de una restricción constitucional, son limitados y se pueden dictar medidas cautelares, pero puede ocurrir que sea un hecho único, ya consumado, y ya lo único que queda es no lo sigan publicando. Y se han llegado a emitir tutelas preventivas, que es decir, como esta conducta se ha repetido, por favor, aquí el servidor público que corresponda se le advierte que no debe repetir tal conducta. Ahora, ya me diste pie para otra pregunta, pero antes de formularla, Xóchitl Gálvez les pidió un imposible. Acudió después del segundo debate, el lunes inmediato posterior al debate nocturno del domingo, y les pidió cancelar la conferencia presidencial matutina que rayaba en la censura. Pero ¿cómo resolver esta contradicción? El INE no podía dictar la suspensión de un medio de información del gobierno federal. No puede hacerlo. Es más, el INE ni siquiera podría dictar preventivamente una suspensión de las conferencias. Sí. Porque depende del contenido, efectivamente. Quizás el Tribunal Electoral podría haber dictado algunas advertencias o tutelas preventivas de mayor control, advirtiendo lo que no se debe hacer o lo que no se debe repetir. Pero no podíamos suspender las conferencias matutinas del presidente. Lo que sí se puede hacer, y el INE lo ha estado haciendo, y en la mayoría de los casos el Tribunal Electoral ha confirmado, es exhortar, podría decir hasta conminar al presidente a que se atenga a los límites que la Constitución le impone. Ahí, tanto el instituto como el tribunal de pronto ha llamado la atención que no, tú hablas de advertencias, que no le han advertido al mandatario que esas intervenciones pueden configurar o pueden dar lugar a la impugnación del proceso y eventualmente a la nulidad de la elección. ¿Por qué no se ha hecho? El INE no podría pronunciarse al respecto. El INE, ¿por qué? Sus facultades no le llevan a resolver impugnaciones. No, pero sí advertir que se puede dar lugar a estas si se incurre en la práctica que ha estado llevando a cabo el presidente. En su caso le correspondería al Tribunal Electoral. El tribunal debería de decirle en sus advertencias o en sus exhortos, cuidado, pudiera estar usted sentando la posibilidad de impugnar el proceso y en un momento dado la nulidad de la elección. Yo no podría decirle al Tribunal Electoral lo que debe hacer en el uso de sus atribuciones. Ya, muy bien. Pues me falta una pregunta antes de irnos a un corte. Acaban de resolver que en el tercer debate, que tendrá lugar este próximo domingo, ya no va a haber el encaramiento que se estaba previendo entre los candidatos. Todos los partidos, curiosamente, Morena, curiosamente el PAN, el PRI y el PRD,
optaron porque no haya un cara a cara en ese debate. Eso ellos pueden determinarlo, pero dejan de lado al electorado. ¿Por qué el INE no ha dicho, a ver, estas son las reglas del debate, estaban ya establecidas y sí hay un cara a cara en el tercer debate? La propuesta inicial de la Comisión de Debates y respaldada por todo el Consejo era proponer formatos y reglas que permitan el contraste abierto, se le puede llamar cara a cara, que se inquieran mutuamente en forma más directa y que puedan dar lugar a contrastar más claramente ante la ciudadanía las posiciones de cada uno. Y el INE, en el Consejo, tratamos de conservar ese carácter. Las tres candidaturas se opusieron a que hubiese unas preguntas personales y dirigidas a cada uno de los candidatos. Concursantes. Es difícil que, si bien la autoridad puede determinar las reglas, porque no, podríamos decir, no está solo a la voluntad de los candidatos, tampoco puede ir totalmente en contra de, en este caso, las tres candidaturas que estaban en contra de ese formato. Yo creo que les parecía riesgoso, y eso yo lo puedo entender. En primera instancia, nosotros queríamos privilegiar el interés de la ciudadanía para ver un debate más directo. No, pero los protagonistas son las candidatas y el candidato, no el INE, no los moderadores, y entonces sí teníamos que encontrar una fórmula intermedia, y la hicimos. Las candidaturas plantean preguntas que los moderadores van a hacer a los otros candidatos. Híjole, lo descafeinaron. Podríamos decir que tuvimos que aceptar que las dos candidatas y el tercer candidato no querían un café cargado, querían un café bastante suave y sin cafeína. Muy bien, pues si me dejas, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Estamos ya de vuelta con Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Tratamos ya el asunto de cómo los candidatos o las candidaturas, para no usar el masculino, se echaron para atrás en el cara a cara. Y hay también hubo una solicitud por parte de nuevo de Xóchitl Gálvez pidiendo que llevaran a cabo una campaña para dejar en claro que los programas sociales son un derecho y no una dádiva del gobierno en turno. Rechazaron también eso. ¿Por qué? Porque el INE no puede suplir a los partidos y sus candidatos las propuestas que hacen. Cualquier partido tiene derecho a manejar en su campaña lo que considera logros de gobiernos encabezados por su partido. Claro. Y cualquier partido opositor a un determinado gobierno, tiene derecho a criticarlo o a decir que sí está de acuerdo con determinadas acciones de gobierno. El INE lo que puede hacer y está haciendo es establecer las reglas. Nadie puede condicionar tu voto a la continuación del programa social, pero de manera individual. El INE, y bueno, incluso señala que algunas formas de coacción constituyen un delito y deberían ser perseguidos penalmente por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero la pertinencia y eventual permanencia o no de determinadas políticas públicas es parte del debate entre partidos. No, el INE no puede suplir a ellos para decir esto es bueno o esto no lo es.
Ya, sí, sería un contrasentido. Digo, la candidata del oficialismo va a reconocer los logros justamente del gobierno que su movimiento ampara. Y en esas medidas intervendrían indebidamente si pasan a tomar partido el propio instituto frente a esa propaganda. ¿Es así? Así es. Y tienen derecho a plantear los dilemas ante el electorado a favor o en contra de determinadas políticas. Y el INE no puede decirles con qué lenguaje o con qué analogías o con qué frases deben hacerlo. Ya. Ahora, hay otro factor que ha metido ruido en la contienda electoral, que es esta narrativa del triunfo inevitable, basado en baterías de encuestas que le dan una enorme ventaja a una de las candidatas. Pero de pronto esas casas de estudios de opinión, hay pocas que son serias. Y hay otras que uno pone en duda si tienen credibilidad, para ser más preciso. Todas las encuestas de las que se están echando mano, ¿están acreditadas ante ustedes? ¿Les rinden el informe de levantamiento del estudio correspondiente? Están registradas conforme a unas reglas básicas establecidas en la ley y en el reglamento de elecciones, que establece qué tipo de información deben reportar al INE. Pero que es información metodológica y financiera, por cierto, elemental. Cómo se hace la encuesta, qué tipo de resultados da, qué pretende estimar y quiénes las patrocinan. Ahora bien, el INE no dictamina la calidad de las encuestas, tampoco puede establecer restricciones a algo que forma parte de la libertad de investigación y de la libertad de información para la ciudadanía. El INE registra esos reportes, esos informes de las encuestas publicadas y solamente revisa que cumplan con el listado de elementos de información que debe contener. No, el INE no dictamina cuáles encuestas son buenas y cuáles no. Eso estaría fuera de sus facultades. Solo esa disposición solo ayuda a que encuestas totalmente inventadas difícilmente podrían aportar información metodológica y con base de datos para hacerlas creíbles. No digo que sea imposible, pero por eso dije difícilmente. Ahora, no hay el temor, consejero, de que el día de la elección estas casas encuestadoras, a mi parecer sin crédito, fuera de las que son realmente serias, vayan a provocar confusión dando un resultado previo al momento en el que ustedes den a conocer el conteo rápido? Las encuestas de salida conforme a la ley pueden dar sus resultados una vez que se hayan cerrado todas las casillas. ¿Sí? Bueno, a la hora en que se sí. para no afectar la conducta de quienes todavía no acuden a lo largo de la jornada. Aquí lo que hay que decir al público es que ninguna encuestadora, y mucho menos con encuestas a boca de urna o de salida, tiene la capacidad de ofrecer una información tan precisa y tan confiable como la tiene el INE. El INE va a realizar un conteo rápido que no se basa en lo que el elector declara que votó, se basa en los resultados contados, los votos contados en la casilla, reportados mediante un mecanismo muy confiable a nuestro comité técnico de conteos rápidos y con una muestra enorme, con muestras, porque son varias elecciones, muestras enormes que ninguna casa encuestadora, ninguna, ni del mundo, sería capaz de realizar, de tal manera que la única estimación de resultados totalmente confiable y aún así con un pequeño intervalo de confianza, margen de error estadístico, porque el conteo rápido se basa en muestras, pero ninguna otra podría ofrecer una información tan precisa y tan confiable. De tal manera que lo mejor es
esperar a que el Instituto Nacional Electoral dé los resultados de sus conteos rápidos, que van a ser primero el de presidencia y de gubernatura, según vayan quedando listos los resultados con suficiente muestra y bien evaluada, y después los otros conteos rápidos. ¿La recomendación es entonces cuál? Los resultados de encuestas de salida son un derecho de las casas encuestadoras que quieran darlo a conocer, los partidos. No se les puede privar de ese derecho. Pero la recomendación a la ciudadanía es confiar más en los resultados que dé el INE. ¿A qué horas calculan ustedes tener la presidencial, que es la que más atracción genera? No se puede predeterminar una hora precisa. No se puede, porque dependerá de la velocidad con que los resultados vayan siendo reportados desde las casillas a el centro de recepción de esos datos. Y depende también de que lleguen de todos los distritos en suficiente cantidad. Y depende también de que el comité técnico, que mediante modelos probabilísticos muy robustos, pueda determinar cuándo ya las tendencias están estabilizadas. Tentativamente puede ser esto alrededor de las 11 de la noche. Pero hay que tomar en cuenta que como ahora hay muchas más elecciones que nunca antes, el trabajo de cómputo en las casillas puede demorar. Pero tentativamente alrededor de las 11 de la noche podrían darse resultados de la elección presidencial. En esa virtud, se puede decir, van a dar el resultado de las elecciones presidencial, legislativa federal y después gubernaturas estatales. ¿Hay algún orden preestablecido? No, sí hay un orden preestablecido que además está determinado por lo que establece la ley respecto a cómo se computan los votos en las casillas. Claro. Primero la de presidencia y prácticamente en forma simultánea las de gubernaturas en los 9 estados donde habrá elecciones de gubernatura. Después de esto se computan, para el caso de las elecciones federales, el Senado, y después las de diputados. En el caso de elecciones locales, las de diputaciones locales y las de municipios donde los haya. Ese orden siguen, pero bueno, para conteos rápidos se dará a conocer primero la de elección de la elección presidencial, porque es la primera que se computa en las casillas. Y las de gubernatura, que idealmente irán en forma simultánea. Pero además, de un estado a otro pueden variar mucho los ritmos para contar entre un estado y otro, para contar con resultados confiables. Podríamos decir, presidencia, eventualmente podría haber algunas gubernaturas que se den a conocer antes de la presidencia, o casi al mismo tiempo, y más tarde las de senaduría, Senado, mejor dicho, y Cámara de Diputados. Por cierto, de Cámara de Diputados el conteo rápido no dice quién gana cada distrito, sino la composición global. También es así en el caso del Senado. Muy bien, ya hablamos de intervenciones presidenciales, de programas sociales, de encuestas. Hay otro factor que inquieta, el de la inseguridad. Si te parece, quisiera proyectar algo que dijiste allá en la Universidad de Colima el 12 de marzo. Ahí está. ¿Tenemos una democracia imperfecta? Sí, muy imperfecta. En una sociedad llena de problemas, uno de los más graves es una ancestral desigualdad social que niega oportunidades a grandes franjas de la población para alcanzar con su esfuerzo una vida digna. Y otro grave problema que hoy sufre nuestro país es la inseguridad pública, que pone en riesgo patrimonio y vidas, tranquilidad de todos, y limita severamente la libertad. Pero con todo eso, México hoy vive un régimen democrático que no tenía hace 30 años. Estamos de vuelta con Jaime Rivera, consejero electoral del INE. Haces una afirmación delicada. Verdaderamente la inseguridad es algo que inquieta en temporada electoral y en no temporada electoral. Sin embargo, particularmente ha cobrado ya la vida de varios candidatos. ¿El crimen está amenazando a la democracia?
Sí, sí. Y sí podemos decir que limita la libertad. Para empezar, las campañas, que son por excelencia actividades públicas a lo largo del territorio nacional, se encuentran constreñidas por algunas condiciones de inseguridad, a tal grado que se tienen que, para muchos candidatos o candidatas, se les tiene que dotar de una escolta especial. Limita el despliegue de las campañas, puede limitar el ejercicio del voto, limita en algún grado incluso el trabajo de campo que realiza el INE y como hemos visto también puede limitar trágicamente, privando de la vida a algunos candidatos. Entiendo desde luego y eso no lo cuestiono, no le corresponde al instituto garantizar la seguridad. Pero de nuevo, yo he echado de menos que no haya un pronunciamiento contundente por parte de la autoridad electoral advirtiendo a la autoridad gubernamental que lo que acabas de decir, el crimen amenaza a la democracia. Lo hemos manifestado varios consejeros. Así es, pero no el instituto, no el colegio de consejeros del instituto. ¿No es momento en que el INE estableciera claramente el peligro que representa el crimen? La seguridad pública es una responsabilidad y obligación de los distintos niveles de gobierno y tratándose de crimen organizado del gobierno federal. Esta responsabilidad deben cumplirla, esta obligación deben cumplirla aunque no les haya llamados de parte de la autoridad electoral. Creo que podemos hacerlo y yo en este momento puedo aprovechar para hacer un llamado a los 3 niveles de gobierno para que hagan mayores esfuerzos para garantizar la seguridad a las elecciones y al ejercicio del voto. Sin embargo, también hay responsabilidad de los partidos políticos para exigir esto, del Poder Legislativo para exigir el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los gobiernos y también para tener más cuidado de no solo de cómo realizan su campaña, sino a quienes postulan como candidatos. Es que eso te voy a decir, digo, una cosa es pedir garantías para concursar y otra colocar en el concurso a quienes tienen tacha o mancha o fama de estar vinculados al crimen. ¿Crees tú que el crimen está penetrando a la política cada vez más? Está presente en toda la vida social y pública de México. Es casi inevitable que en algún grado y distintas formas contamine a la competencia electoral. No me corresponde a mí porque no tengo información precisa sobre esto, pero sí creo que hay un temor más que fundado de que el crimen y muchas formas de delincuencia pueden afectar a la competencia electoral. Y esperamos que para la jornada electoral haya condiciones no mínimas, sino las suficientes para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre, en paz y con la confianza de que sus votos se van a contar bien. Eso el INE hace todo lo necesario para garantizarlo, pero los órganos del Estado, incluidos los de inteligencia, deben aportar información para que esto sea información, pero además acciones preventivas y de protección para que esto se haga posible. Pues hemos hablado ya de varios capítulos que de pronto inquietan en el cuadro electoral. A tu parecer, ¿cuáles son los focos rojos que titilan en el tablero electoral? Diría que sí, la inseguridad es una sombra que siembra dudas y temores sobre la culminación de esta competencia electoral. Otra puede ser que ante que las fuerzas perdedoras, y hay que decir que habrá entre partidos y coaliciones una distribución de victorias y derrotas, porque son muchísimos los cargos y nadie gana todo ni pierde todo. Pero bueno, que los perdedores desconozcan los resultados, invocando problemas de inseguridad. No creo que puedan alegar que hay alteración de votos por parte de la autoridad electoral. Eso no ocurre y no puede ocurrir. Y pudieran invocar también inequidad en la contienda.
eso pondría algunos, digamos, eso ensombrecería una competencia electoral que no en condiciones óptimas, pero sí en condiciones institucionales de mucha garantía y todavía en condiciones pacíficas bastante buenas, se ha desenvuelto y que merece ser reconocido en sus resultados y en su legitimidad. Pues de mi parte creo que logré abordar los distintos temas que quería contigo. ¿Hay algo que quieras añadir? ¿Algún mensaje que quieras dar? Sí, a la ciudadanía mexicana hay que salir a votar y hay que estar atentos a los resultados y exigir a las fuerzas políticas que reconozcan los resultados, porque será la voluntad de la ciudadanía, quizás de 98 millones de mexicanos y mexicanas, que deciden con su voto el rumbo de México. Pues no me resta más que agradecerte la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.